Hola amigos, entonces vamos a seguir más adelante. Entonces llegamos a un punto en donde ya sabemos qué equipo tiene que usar un buscador del campo del intelecto, un bioenergético, para trabajar con potenciales del campo intelecto. Como primera fase de este trabajo hay que encontrarlo. Entonces vamos a decir, tenemos marcos rectos, tenemos marcos con una curvatura para buscar lugares chiquititos y cuando necesito algún movimiento para acercarse especial, y péndulo. Entonces estos tres equipos, un momento hablamos que parece que primitivos, pero trabajan muy bien. Yo puedo asegurar porque yo encontré todo que quería encontrar y todavía más. ¿No? Y como resultado de esta cosa, de una experiencia de búsqueda, apareció que movimientos de estos marcos son determinantes, vamos a decir, más velocidad de movimiento de varillas también son determinantes. Entonces, movimiento de marcos y rectos y con curvatura y con péndulo, cuando ya salió y de cálculos del campo intelecto y de una experiencia, pareció que no hay mucho. Marcos tiene prácticamente 3 movimientos y péndulo tiene 2 movimientos. Entonces, en este caso tenemos que Marcos tiene 3 movimientos. Yo voy a mostrar cuál y después explicar esta cosa. Pero puede ser que antes vamos a hablar de una cosa. Entonces, prácticamente vamos a decir, determinante para buscar campo del intelecto en otra persona o en otro objeto es campo intelecto de buscador. Entonces, campo intelecto de buscador es como en mitad. Puede existir un potencial del campo intelecto más potente y puede existir potencial del campo intelecto menos potente en comparación con campo intelecto de buscador. Entonces, en este caso, aparecieron 2 movimientos principales del campo del intelecto en Marcos. Entonces, hablamos, cuando ponemos, por ejemplo, Marcos Marcos tiene que ser muy bien horizontal para buscar algo, muy bien paralelos a tierra. Para mostrar movimiento yo voy poquito a hacer una inclinación y hacer movimiento, no búsqueda, vamos a decir movimiento artificial para mostrar cómo se mueven marcos. Entonces, vamos a pensar que en este caso tenemos 2 varillas. Ya sabemos que entre 2 varillas aparece potencial del campo intelecto mío, que potencial del campo intelecto que yo tengo en este momento. Porque cada día, cada hora, cada minuto, campo intelecto salta, sube, baja, sube, baja. Es una materia que está en movimiento permanente y potencial muy inestable, pero en algún modo. Entonces, cuando vamos a acercarse a un objeto que tiene campo del intelecto y este objeto en algún punto será menos como mío campo del intelecto, entonces lógica dice que 2 materias finas tienen que en algún modo equilibrarse. Muy claro que quien tiene más va a perder, quien tiene menos va a recibir. Entonces, en este caso, ponemos marcos y vamos. Cuando yo voy a acercar este marcos en un lugar donde el potencial del campo intelecto, que yo voy a tratar, encontrar, tiene potencial, características del campo intelecto, como masa, como energía, como densidad de materia fina, es menos, entonces, potencial desde campo intelecto entre varillas va a salir hacia campo intelecto menor y marcos van a cerrarse. Entonces, es movimiento primero. Velocidad va a significar velocidad de pérdida. Por ejemplo, cuando van a acercarse muy lento, entonces pérdida no es rápida. Cuando en algún modo va a acercarse en este modo, entonces pérdida muy potente. Significa, pérdida potente significa que al frente de vos hay un potencial del campo intelecto mucho menor como tiene un buscador. Es movimiento 1. Cuando en algún modo vamos a acercarse a un potencial del campo del intelecto que es mayor que tiene un buscador, entonces al poner marcos, lógica dice que de este potencial mayor, potencial del campo intelecto, materia fina del campo intelecto va a fluir hacia marcos y va a aumentarse acá, o va a aumentarse potencial y densidad de materia fina. Entonces marcos van a abrirse. Y en este caso vamos a hablar de 2 movimientos. Y cuando va a aparecer este movimiento para cerrarse, vamos a hablar más adelante que este lugar
toma de nosotros. Cuando vamos a tener un lugar donde va a aparecer este movimiento a abrirse, entonces nosotros recibimos. Entonces vamos a hablar que este lugar que medimos, o este potencial del campo intelecto que medimos, da para nosotros. Vamos a decir una cosa que yo investigué mucho, vamos a decir, puede ser para algunas personas que piensan que saben mucho, es un primitivismo total, pero solo estos dos movimientos están en el campo del intelecto, otros no hay. Hay más y hay menos, y se terminó con esta cosa. No hay ni mitad ni entonces en diferentes potenciales. Es como cuando hablamos no de espíritu, no de una fantasma, hablamos de materia fina que fluye. Donde más fluye a donde menos. Desde menos chupa desde más y al revés. Entonces, por otro lado, tenemos un movimiento tercero. Esos dos movimientos para tomar y para dar son, vamos a decir, principales. Pero más adelante, cuando vamos a hablar de mallas bioenergéticas, hay una malla que da para nosotros. Entonces, paredes de esta malla, cuando vas a buscar, tienen movimiento esto. Es como, aparece como, no es rechazo, pero yo siempre explicaba para personas que daba clases que cuando vas a acercarse a esta malla, como una pared invisible de materia fina del campo del intelecto, que tiene potencial mayor como nosotros, entonces esta malla hace este movimiento como, vamos a decir, como metáfora, podemos decir, como rechaza nuestro potencial muy chiquitito, mostrando que es más grande. Entonces tenemos tres movimientos, voy a repetir, movimiento para tomar, movimiento para dar y movimiento para dar, que puede determinar un lugar también donde no hay tanto potencial del campo intelecto que puede abrir los marcos. Por otro lado, cuando llegamos a péndulo, entonces, péndulo lógico, que el péndulo tiene que encontrar también un lugar que toma y un lugar que da. No hay otro. Entonces, en este caso, en caso de péndulo, apareció otra cosa, que al buscar y usar algunos analizar movimiento de péndulo en lugares que ya fueron encontrados con marcos, vamos a decir. Entonces, para realizar con péndulo, se ponía péndulo y apareció una cosa, que todos movimientos, por ejemplo, de péndulo, son dos. No puede ser, porque es claro que el péndulo no puede ni saltar abajo ni saltar arriba, entonces puede moverse solo por un círculo. Entonces, con esta experiencia que yo saqué de estas investigaciones de muchos años y ya con Marcos, fue aprobado que movimiento, cuando vamos a medir, cuando yo encontraba un potencial del campo intelecto que tomaba y ponía péndulo, entonces péndulo se movía por agujas de reloj. Vamos a ver, por reloj, como se dice entre la gente. Entonces, también vamos a decir una cosa, que intensidad, o vamos a decir, velocidad del movimiento determinaba también potencial. Entonces, al medir un campo intelecto, el péndulo podría moverse muy lentamente. Entonces, potencial muy chiquitito. Toma poco. Cuando vas a poner el péndulo comienza a moverse por reloj, y rápido aparece muy grande amplitud de péndulo, entonces este potencial chupa mucho de nosotros. Entonces, en este caso aparecía que entre marcos potencial del campo intelecto salía. Igual pasa con esto. Entonces, hablamos que en caso de péndulo, potencial de la mano mío viene a péndulo y acá se concentra un potencial que corresponde al campo intelecto mío. Entonces, cuando voy a perder más, péndulo va a moverse más rápido. Cuando voy a perder menos, péndulo va a moverse un poquito más lento. Y cuando una persona va a acercarse a un potencial que da, entonces aparece movimiento de péndulo contra agujas de reloj, o contrarreloj, como se dice. Entonces, en este caso vamos a tener este movimiento. Entonces, en este caso tenemos que velocidad de movimiento de péndulo también da una determinación de potencial del campo del intelecto. Muy bien, vamos a decir que con movimiento de péndulo, con el de marcos, no puedes determinar
en cifras o algunos cálculos del campo intelecto, es relativo. Relativo porque en este caso aparece que determinante es campo intelecto de un buscador. Entonces, pero aparece una cosita muy interesante, que para buscar mallas bioenergéticas, para que se mueva péndulo, para que se mueva marcos, campo intelecto de buscador tiene que ser muy alto. Solo en diferencia entre muy alto campo del intelecto de buscador y menor o mayor campo intelecto de un objeto donde buscamos este potencial, puede aparecer movimiento de marcos y movimiento de péndulo, que puede en algún modo mostrar de qué se trata, de fluido y de movimiento de fluido del campo del intelecto. Entonces, más adelante, cuando ya vamos a hablar de aura, buscar aura bioenergética de personas, buscar aura de mallas bioenergéticas, buscar aura campo del intelecto de plantas, buscar aura de casas en otra cosa, entonces vamos a usar todo este equipo que yo mostré. Marcos rectos, marcos con una curvatura y péndulo. Péndulo como cañito. No de bronce, y no de brillantes, y no de como bala, y no de como corazón, de amor y otras cosas. En este caso podemos encontrar una realidad del campo del intelecto para entender dónde estamos, perdemos, recibimos y qué hacer para esto. Entonces, cómo buscar y qué hacer en próximos videos.